¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Tangente. Ya saben, denle al botón de suscribir, notificaciones, búsquenos como Tangente GT, síganos en las redes sociales, comenten en los videos de YouTube, comenten en Spotify, generen interacción, así nos ayudan con el algoritmo y hacen que este proyecto sea sostenible. Bueno, ya saben que hemos estado haciendo este ejercicio con candidatos del proceso 2023, donde planteamos de alguna manera los retos que se enfrentó este gobierno, y el día de hoy creo que tenemos, yo diría, a un candidato que hubiese pasado por situaciones bastante similares y hubiese tenido enemigos bastante similares a los de Bernardo Arévalo. Entonces, yo creo que este ejercicio puede estar bueno, ¿verdad? Porque otras personas con las que hemos hablado no necesariamente tienen los mismos enemigos que Bernardo Arévalo, y por lo tanto, pues preguntarles qué hubiesen hecho con esos enemigos es un poco fútil en algunos momentos. Pero nos acompaña el ex candidato presidencial de WINAC. En este caso fue la coalición WINAC-URNG, pero en realidad tradicionalmente del partido WINAC. Amílcar Pop, ¿cómo está usted, mi estimado? Muy bien, muchas gracias. Y pues aquí celebrando la oportunidad de poder compartir algunas ideas. Sí. ¿En qué gasta su tiempo en estos días? Bueno, porque estuvimos, ¿cuánto estuvimos en el Congreso? ¿Estuvimos 8 años? Estuve 2 periodos en el Congreso, del 2012 al 20. ¿Lo echa de menos? Así algún día que se levanta y dice, yo quisiera estar en la... Hay en temas la sesión, que no me gusta, eso no lo extraño. Lo que a veces me inspira es que hay temas donde se puede hacer algo o escuchar algunos debates y decir, bueno, pues por Dios, que alguien se pare y dígale la verdad a ese que está diciendo mentiras. A veces incluso hasta molesta, no es tanto extrañarlo, sino a veces uno quisiera tener el espacio y se vuelve frustración. Después estuve un periodo en el Parlacén y pues ahora estamos ahí en el equipo apoyando a la diputada y trabajando por el partido. Fui electo secretario general del partido en abril pasado y en eso ocupamos nuestro tiempo. Soy abogado también. Por eso le iba a decir que si después de la campaña 2023, en estos ya han pasado 2 años, volvió al ejercicio de la abogacía con el grupo de abogados mayas y demás. Yo tengo dos dimensiones de ejercicio. El privado, con mi familia, somos 5 abogados hermanos. Y ¿son cuántos? 7, 8. Somos 8 hermanos. 8 hermanos. Sí. Bueno, 5 no abogados. Nosotros somos 9. ¿De verdad? Yo soy segundo de 9. Entonces, sí. Ya. Familias bastante numerosas. Y seguiditos, ¿verdad? Sí. Bien seguidos. Entonces, me dedico a ello, y la Asociación de Abogados Mayas, que soy miembro, litigamos gratuitamente causas colectivas, especialmente litigio de tierras, comunidades de pueblos indígenas. Eso iba a decir, que son las que más han molestado tradicionalmente, ¿verdad? Que es donde... Que son, digamos, sí, los temas en crisis social. Y especialmente en un Estado que forma su sistema jurídico sobre la base de quienes ejercen el poder, no sobre la necesidad de resolver problemas. Tenemos que resolver conflictos agrarios en el sistema penal o en el sistema civil, y no se resuelven, y no se van a resolver. Y entonces tenemos ese problema. Hoy 1.400 conflictos agrarios en el país, no avanzamos. Entonces siempre hay una víctima y un costo, y es lo que estamos viendo. Y hemos tenido retrocesos. Han habido avances. Yo creo que un país y un Estado de posguerra se desafía a sí mismo desde sus entrañas buscar rutas jurídicas y de institucionalidad. Pero cuando eventualmente ya están sentadas esas institucionalidades y el derecho, las lógicas de poder forzan que retroceda otra vez, que es lo que nos está pasando. Guatemala, en materia judicial o jurídica, estamos retrocediendo 40, 50 años fácil. Y va a ser difícil retomar un proceso para lograr los estándares de evolución del derecho a nivel universal. ¿Y por qué se dio ese retroceso? O sea, ¿o a partir de qué? ¿A partir de la salida de la CICIG? ¿Cuándo fue que se dio? Yo creo que fue... la CICIG entra
a partir de que identificamos como sociedad problemas que tenemos, claro. ¿no? Más allá de que si estuvo bien o estuvo mal. Entra porque tenemos problemas. Porque la clase política, que ahora se olvida eso, ¿verdad? Pero la clase política en general dice, las mafias están por todas partes, necesitamos algo externo que nos ayude a combatir las mafias. Parismart Himalaya, el hepatoprotector natural. Usted con el primer trago se toma la cápsula de Parismart, va a estar protegido su hígado y la recuperación al día siguiente es mucho más fácil. Es un buen consejo que le damos aquí siempre en Tangente. Recuérdese, Super 24 o las principales cadenas de supermercado, ahí puede adquirir usted Parismart. Las lógicas del ejercicio del poder económico, dejaron de controlar el poder político porque el poder político empezó a tener poder económico. Y el poder político se molesta porque el poder económico imponga su poder, porque son los políticos que deciden. Y entonces ahí hay un quiebre. Y los militares de posguerra pues habían ejercido un papel y se sentían orgullosos y estaban fuera y con el riesgo de ser enjuiciados. Entonces, cada grupo y estos tres sectores se enfrentan y su coincidencia y su molestia los hace pactar una CICIG, que cuando ven que avanza, con sus bemoles, por supuesto, aciertos y desaciertos, entonces los vuelve a unir. Porque dice, bueno, la verdad mejor que como estábamos, ¿no? O sea, la CICIG entró en un quiebre que se dio entre ellos, en ese espacio, y la CICIG se fue porque volvieron otra vez. Porque volvieron a unirse. Porque al final, mejor no, estábamos mejor como estábamos. Que la mayoría de políticos que siga robando hasta cierto límite, los empresarios que sigan pagando menos impuestos, el 1% de impuestos sobre la renta promedio de los millonarios guatemaltecos, una vergüenza mundial, que sigan en esa lógica. Y los militares ya hicieron y está bien, pues ya nadie, olvidemos el genocidio. Son generaciones que se están yendo, ¿verdad? ¿No? Son generaciones que ya no quedan 3 o 4 en juicio y ese es el gran acuerdo silencioso. Eso hace que la justicia esté como esté. Y entonces, y de hecho eso enfrenta a Arévalo, porque Arévalo proyecta volver con fuerza, retomando CICIG, retomando esos acuerdos de transformación de Estado, y el miedo que generó el despertar, que es un mito también, porque yo soy Erchi, el despertar de un conjunto de pueblos mayas que podrían generar un caos para ese modelo de poder económico histórico. Entonces ese temor se mantiene. ¿Pero por qué es un mito? Porque no lo hemos logrado. Y porque vemos cómo hay una fragmentación de las luchas sociales, políticas, desde los pueblos y eventualmente, después de la paz, en la construcción de la paz del país, nos perdimos en lo cosmético de la infraestructura del Estado. Ya no vemos la estructura estatal, sino vemos lo cosmético. ¿Qué tenemos después de la paz para los pueblos indígenas? 2, 3 ventanillas indígenas, y ahora pues un par de puestos. No hemos pasado de un ministerio en el gabinete, y entonces todo ha sido paliativo. Yo personalmente, que trabajamos desde municipios y base social, no veo una coordinación y una coalición importante como los movimientos que van y suben y bajan también en el sur, ¿verdad? La Gran Conaye, que ha puesto presidente y ha depuesto presidentes, que ese es otro poder importante, ¿verdad? O el MAS en Bolivia. Ahora, que sí, agotó ahora su ciclo, ¿verdad? El MAS en Bolivia acaba de... Yo creo que agota un ciclo de liderazgos que se gestaron en esa movilización. Se dan los ciclos políticos, ¿no? Y que quizás hay una fuerte crítica de que en la izquierda, y no es solo la izquierda, el ser humano, los liderazgos quieren ser permanentes. Entonces, eso es un grave error, porque pues todos tienen derecho y todos quieren, ¿no? Cualquier militante joven que entra a la política a sus 19, 18 años, aspira a ser un líder y un dirigente. Y resulta que su estructura de por sí se lo va a negar siempre. Entonces, esas juventudes van emigrando y van buscando otras opciones. Y esa es la primera ley natural sociológica que hace la fragmentación de los partidos. Entonces, yo creo que en ese ciclo Bolivia está viviendo eso.
Sí, porque para quien no esté pendiente de esto, acaba de haber primera vuelta. Y el MAS, que ha sido el dominante durante, los últimos... Tuvo mayoría parlamentaria, 15 gobernó años, los últimos, casi 20 años, digamos, que ha sido una fuerza muy importante. No pasó a segunda vuelta. O sea, está una opción de centro-derecha y derecha, es lo que pasó. Y ahora tienen que repensarse. Pero sí, quizá la pregunta, un poquito para más adelante, si Winnac puede aspirar a ser un MAS o no. No digo concretamente Winnac, pero sí intentar ser parte de la creación de un movimiento como el MAS en Bolivia, ¿verdad? Nosotros hemos, con mucho esfuerzo, hemos construido una propuesta que no es etnicista, que no es etnocéntrica. Al contrario, nosotros creemos en el concepto de un Estado plural, que va más allá de los multinacionalismos, que creo que en los últimos 50 años han habido lecciones importantes en el mundo para no generar falsos amores nacionalistas, ¿no?, que confrontan. Entonces muchos creyeron cuando se aprobó el convenio 169 antes del 95, van a balcanizar Guatemala, decían. No, Guatemala está balcanizada desde siempre y nos hemos matado a trompadas y a balazos en la guerra. Sí. O sea, ¿cuántos hermanos? Bueno, y en conflictos agrarios por el agua, y por en todo, conflictos, ¿no?, agrarios, tierra, agua, etcétera. En la guerra, ¿cuántos hermanos quichés estuvieron en el ejército transformados ideológicamente y convertidos en máquinas para matar? Entonces, que sí hubo un genocidio direccionado, es mi posición jurídica y técnica, pero nosotros hemos construido una propuesta plural. No es para los indígenas un gobierno. Sería grave que pensásemos eso, sería un retroceso intelectual, académico y racional en la sociedad. Nosotros creemos en un proyecto incluyente, un proyecto evolutivo, un proyecto que se vaya regenerando, un proyecto dialéctico desde nuestras perspectivas sociológicas y que eso incluye a todos. Entonces, no nos vemos como un movimiento indígena como la CONAIE en el Ecuador o como el MAS en Bolivia. Por supuesto que creemos en la necesidad de reivindicar las luchas históricas de los pueblos indígenas y que ameritan mayor atención, mayor recursos, el mapa de pobreza, el mapa de inversión pública, el mapa de presencia de educación, el mapa de presencia de salud. Todo coincide con un desprecio total en una visión racista estructural del Estado. Entonces, eso hay que cambiarlo, por supuesto. Quiero hablar un poquito sobre ese futuro político y sobre las perspectivas, pero antes, ¿cuándo empieza, digamos, ¿cómo vamos a decirlo así?, la inquietud por la política? Porque yo entiendo que lo que hay es una carrera jurídica, que claramente es de familia, ¿va? Si de los 8 salieron 5 abogados, sí. Eso hay un problema estadístico ahí, o sea, eso no es así. No hay un médico, si nadie pensó que nos íbamos a enfermar. Si no estoy mal, su padre era... es pedagogo y filósofo. Pedagogo, no sé. Y fue maestro durante muchísimo tiempo en todos universidad los niveles de la educación, sí. Y primaria y demás. ¿Cómo surge este interés por lo jurídico? Hablo por mí, porque quizá cada uno de mis hermanos tendrá su propia historia, ¿verdad? Pero yo viví y vi lo que me tocó. Nací en el 77, finales del 77, y desde niño veo esa precariedad de nuestra historia y de nuestra realidad. O sea, vivir en Guatemala es vivir tu identidad, por chocante que sea. El desprecio a lo indígena, el desprecio a uno, de los demás hacia uno. Entonces, mi abuelo me hizo una reflexión y por eso es que la Asociación de Abogados Mayas se llama Nim Ajpum. En varios idiomas, desde el proto-maya, es soldado grande, es el cerbatanero, el Ajpum. Entonces, mi abuelo hizo una referencia, estaba terminando la guerra, o ya había terminado la guerra, y decía, nosotros no tenemos por qué ir a las armas. Los nuevos soldados son los abogados, ellos construyen el Estado, ellos nos quitaron las tierras, son el instrumento de la transformación de un país. A mí me marcó esa conversación que tuve con mi abuelo pues era autodidacta, era sastre, y cuando fundamos la asociación le pusimos ese nombre, Nim Ajpum, el gran cerbatanero, porque creemos que ya esta era
es de reconstruir estructuralmente el Estado. Esa ha sido nuestra apuesta. Yo creo que la asociación ha hecho un importante aporte en el debate jurídico del país, en sus vaivenes, y para mí así nació mi interés. Yo le cuento a mis amigos, e incluso hasta a mis hijos, cuando tienen esa inquietud y qué hago, qué voy a estudiar y a dónde voy a la universidad, yo nunca tuve ese problema. Me encantó ver, ahí está el detalle de Cantinflas como el abogado del diablo. Me encantaba la sola posibilidad de verme en litigio ante un tribunal. Y todavía hoy, Sí, lo sigo. jurídico Sí, sigo yo. sigue siendo un lugar donde pelear batallas o ya... Pero yo no se me olvida una conversación que tuve con un tipo de abogado completamente distinto, por cierto, un abogado de un gran bufete corporativista. Y básicamente lo que él decía, en este sistema de justicia yo cada vez soy peor abogado. Eso es cierto. Y Porque ahí no- son los porque- problemas y las enfermedades del Estado que estamos enfrentando. Porque lo que importa es mi conecte, quien conozca. Entonces llegan estos otros abogados que son mucho peores que yo, técnicamente, pero me ganan la jugada porque saben manejar el sistema. Hoy el sistema judicial es lo que nos hizo el sistema económico. O sea, no es impenetrable. Solo los con membresía y los que pagan. Si no, no entran. Entonces, estamos enfrentando eso. Ahora, una cosa es que el sistema se degrade y otra es que uno tenga una convicción jurídica. Yo todavía tengo mi convicción jurídica y creo que sí es posible todavía, desde el hacer leyes hasta aplicarlas. Pero hacer leyes es más otra batalla, otro tipo de batalla que es la parte política. Que por eso fue coincidente Que cuando... hubo un traslado de lo jurídico a lo político al Un final, ¿no? momento dado, doña Rigoberta Menchú me conoce, escucha una conferencia que di y me felicita y me dice, pero tan joven que sos. Y yo estaba dando clases en la Escuela de Estudios Judiciales como profesor invitado por el programa de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Y me dice, sos muy joven y estás dando clases ahí. Y pues sí, le dije, yo estaba muy contento de conocerla. Y me dijo, mira, estoy pensando en esto y quiero invitarte y venite. Y resulta que yo ya tenía un recorrido, sin pensarlo, político. Porque resulta que he sido abogado de la mayoría de cargos del sistema jurídico de pueblos indígenas. He sido abogado de la Autoridad Indígena de Santa María Chiquimula, de los 48 cantones, de Sololá. Fui abogado de doña Dominga Vázquez, que fue una de las primeras alcaldesas indígenas de Sololá. Abogado de los Ixiles, etcétera. Entonces, no había dimensionado yo que tenía un recorrido político haciendo lo jurídico. Y eso pues me dio un plus, digamos, una cuota de representatividad en el diálogo de la entonces nueva dirigencia o dirigencia del partido en construcción. Entonces pude entrar a un liderazgo nacional dentro del partido, pues creí en que había que cambiar muchas cosas, fui muy crítico de la construcción partidaria desde la izquierda, eso me hizo ganar muchos adversarios o más críticos aún desde la izquierda. Pero sigo creyendo de que el cambio generacional es importante, sigo creyendo de que las juventudes deben tener un papel protagónico, sigo creyendo en la necesidad de la paridad y hemos luchado por los liderazgos de mujeres y en eso estamos. Y entonces tomé la Secretaría General del partido sin que, y eso lo respeto de la señora Menchú, no me dijo, mire, usted va a ser el secretario general y yo lo decidí y voten. No, una cosa que construimos. Y hasta sorpresivo fue, porque también otra vez era muy joven en ese contexto, y cómo, y por qué él, ¿verdad? Y le preguntaron a doña Rigoberta, fue su decisión. No, y ella dijo, respeto eso, si yo tengo que hacerme un lado. Y ha sido muy respetuosa de esos ascensos, digamos, de otras generaciones. Y lo mismo cuando entró Sonia, nuestra diputada, toma la Secretaría General del partido bajo sorpresa de mucha gente, porque incluso algunos viejos militantes del partido decían, pero no es muy conocida. ¿Quién es ella? ¿Quién Digamos, es ¿dónde ella? vino? Sí, pero yo y muchos decíamos, pero es que aquí no tenemos que renunciar a esa visión mesiánica que nos ha hecho mucho daño. Guatemala está condenada tristemente en los últimos 200 años a férreas actitudes mesiánicas. Queremos que alguien va a venir a salvarnos. Entonces, y hay políticos que se aprovechan de eso. Entonces generan un discurso, una narrativa de que son los salvadores del país. Y por supuesto eso no es cierto. Puede ser que los mantengan ahí unas AAs emborrachados y drogados y nunca toman decisiones.
Entonces, es una construcción estructural, colectiva, donde se mueva desde el maestro hasta el presidente de la República. Y entonces eso no lo tenemos en condición hoy. Entonces entiendo que ese tipo de ejercicio de abogacía fue casi una transición casi natural hacia la política. Casi natural a la política, porque me dediqué a defender autoridades indígenas. O sea, no fue naturales. así como producto de la frustración de cosas que se encontraba. Decía, o nos metemos en lo político o estas reglas del juego no nos van a favorecer nunca. Y las leyes no van a cambiar. Y entonces ahí nace la que ahí está engavetada en tercer debate, la Ley de Jurisdicción Especial Indígena, Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas, Ley de Educación Bilingüe. Y son leyes nuestras, desde doña Otilia Lush como diputada de WINAC, y nosotros hasta la fecha, y son ley de comadronas. 3 veces tuvo que pasar la ley de comadronas en el Congreso, hasta que ahora finalmente una coyuntura que lidera la diputada Gutiérrez logra una mayoría aplastante para aprobar la ley de comadronas. Pero que Jimmy Morales vetó porque era inconstitucional según él, porque el título estaba en Cachiquel y entonces él no lo entendió, y como no lo entendió tenía que ser Esa fue la razón. Esa fue la razón, así son los argumentos que presentó, y por eso se fue a la Corte de Constitucionalidad. Entonces tuvimos que ir a defendernos, la Corte nos dio la razón, volvimos a empezar de cero, hasta que 12 años les costó a las señoras el reconocimiento jurídico. Con sus errores, hay algunas buenas, malas, no importa, pero esa ha sido nuestra apuesta, la transformación jurídica, institucional, que garantice la transformación de la sociedad. De lo contrario, avanzamos poco. Yendo a 2023, ¿qué año más raro, va? ¿Qué proceso más extraño, o no? ¿Cómo lo vivió? Nosotros tenemos varias lecturas del proceso electoral. Tuvimos una campaña muy difícil. Somos un partido de izquierda que no le apuesta a nadie en financiamiento, porque saben que no se los vamos a devolver en corrupción. Entonces es regalar su dinero. Pero en otros partidos sí saben que van a tener favores. Gremial de farmacéuticas, la gremial de hidrocarburos, y etcétera. Todos los cañeros y van, los bancos y ponen. A nosotros nadie nos puso ni un centavo. Hice mi romería, pero me entendí a mí mismo de ¿y qué les vas a pedir y a cambio de qué? ¿Qué les vas a ofrecer? ¿Y a quién le hizo? ¿Se puede decir a quién le hizo? No. ¿Dónde fue con él? Fue en un sentido figurativo. Sí. Ya se imagina yo sentado con algunos ahí pidiéndoles dinero. Es que algunos, no sé, no me los imagino ni siquiera teniendo la conversación. ¿Cómo empiezas la conversación? Tuve algunos amigos emisarios. A usted no lo quieren mucho en ciertas partes del sector privado, lo personalmente. Súper claro, sí. Yo enfrenté a la industria del país por varios casos muy fuertes y los acusé públicamente por ejemplo, la masacre de los pajoques de San Juan. Ese es el caso que más suena. Y del que para algunos dicen que es irreconciliable. Pues a mí no me importa, yo luché por lo justo. Y ahí están los resultados lamentables. 34 muertos y quién es el responsable. ¿Y quién es el responsable? Solo la conversación no tiene que ir sobre los pajoques, pero solo para que además hay gente joven, aquí incluso presentes hay gente que no sé si había nacido todavía sí, cuando pasó esto, pero en 2014 hay toda una serie de conflictos alrededor de la cementera que se está instalando en la zona, y hay primero lo voy a decir como lo entendí yo en su momento, me va corrigiendo que sabe mucho más de este caso. Pero hay una primera familia como que choca con gente comunitaria, hay un primer muerto, ¿verdad? Luego como que hay un grupo que va a la casa de esta familia y ahí hay una matanza de... Sí, que son como 7, 8 personas. Mire, yo fui abogado 10 años de las comunidades de San Juan. Sí. Apoyé la restitución de la alcaldía indígena de San Juan y fui abogado de la alcaldía indígena de San Juan. Y participé durante años en una formación y capacitación de sus liderazgos en sus derechos. Primero era defender el derecho que tenían a la consulta, por varias razones. Sí, que no puede llegar a la cementera y hacer lo que le da. Todavía el manto freático sigue dándole agua a la ciudad, a Misco especialmente, los sanjuaneros y los bosques de San Juan. Entonces aquí hay recursos naturales que deben ser también justamente considerados y no simplemente asaltados.
Entonces, los sanjuaneros han cuidado sus recursos, tenían derecho a ser consultados. Ya no recuerdo las estadísticas, las tenía en mente, pero tantos miles y miles de litros, galones por segundo iba a usar la cementera en agua, y no tenemos ley de agua, sino iban a pagar un centavo, y al contrario, les estaban pagando vergonzosamente el subsidio ese de sembrar árboles, porque iban a sembrar a algún lado árboles cuando se están succionando el agua del país. Entonces, mínimamente el derecho de consulta. Entonces ellos hicieron lo que muchos han hecho, lo hicieron en Alta Verapaz con la hidroeléctrica Santa Rita, y que también estuve de abogado de las comunidades ahí. ¿Qué hicieron? Contratar exmilitares que venían de la guerra, exgenocidas, a dirigir su seguridad. Y después grupos de mediación con asesoría de exmilitares que venían de la guerra. Ese fue un primer error de estos empresarios. Porque esa visión racista que imposibilita que nos sentemos a platicar en igualdad, entonces mandan a sus militares. Sí, incluso ahí hay una... ¿Quién me soluciona esto? Tráeme un militar. Un militar, o sea, así es. Dice entonces, mucho de qué piensa que va a solucionar. Exactamente. ¿Cómo se va a solucionar entonces, esto? este militar hacen lo que siempre habían hecho muy bien. Contratan un ex capitán del ejército de Villanueva para que vaya a armar maras. Le asignan una casa de los propietarios de la cementera en San Juan, la simulan abandonada y se meten ahí a formar las maras. Ahí reacciona el pueblo, porque era un pueblo tan organizado que de un día para otro los hijos de las familias estaban en las maras y andaban drogándose, asaltando, hasta que un día asaltaron a una viejita, abuela de 3, 4 familias, y ya no aguantaron. Entonces empieza una reacción sistémica a la gente. Nos vamos a organizar. ¿De dónde salió este problema? Nadie entendía. Lo que estoy diciendo ahorita sin recato y sin filtro, sí. Es porque es la verdad, y así lo presenté y lo denunciamos. Entonces la gente empieza a reaccionar. Entonces estos multiplican sus recursos y multiplican las maras. Hubo una comunidad en Loma Alta que se organizó sola y fue a buscar a 3, 4 mareros y los quemó vivos frente a todos. Y de ahí pusieron un libro comunitario y dijeron, venga, y todo aquel que se metió con la mara, que venga a firmar su renuncia en público. Y ahí estaba la gran fila de jóvenes a renunciar en público que se habían metido a las maras. Eso generó otra oleada de penetración militar entre las comunidades. Nunca habían maras ahí. Entonces, generaron un choque brutal dentro de las comunidades. Entonces las comunidades se empezaron a organizar y aparecieron los grupos armados encapuchados. Entonces estos vigilaban que ya no entraran estas maras y estos paramilitares. Todavía ahí agarraron en Panamá al que dirigió eso en ese momento. No me acuerdo su nombre. Por cierto, hace poco lo dejaron libre por una cuestión humanitaria a la Corte Constitucional. Este era el que estaba por otro caso. Por otro caso de genocidio. Sí. Él dirigía la seguridad. Imagínense, después. O sea, él era el encargado. Él era el encargado de todo que eso. dijeron que no tenía nada que ver con la cementera, ¿verdad? Pero ellos dijeron que no tenía nada que ver. Sí. La cementera me refiero. El juicio por el cual lo enjuiciaron no tenía nada que ver con la no, cementera. Eso sí es cierto. Pero la cementera lo contrató como su... Era el caso del diario militar, ¿no? Sí. Era por el diario militar. Sí. Entonces él era encargado y fue a hacer lo que quiso. Enfrentadas las comunidades, entonces ya pasó lo que usted dice. Porque entonces ya todo está desbordado. Entonces, recuerdo, Álvaro Colón emitió un estado de sitio y metió algo humillante y ofensivo para nuestros pueblos a 70 líderes indígenas, incluso con sus varas en una protesta, los metió a la cárcel. Ese tipo de agresiones fue generando cada día más reacción violenta. A mí me intentaron matar 2 veces y después inventaron que mi esposa me había mandado a matar. Y como no funcionó, hasta citaron a mi esposa al Ministerio Público. Después dijeron de que por un problema de amantes y lo típico siempre. Entonces, sobreviví y señalé públicamente a quienes lo hicieron. Entonces también fui a un banco internacional a quejarme por un préstamo que tenían ellos. Ese fue lo que reventó. Porque entonces les congelaron como $100 millones. Pues yo estaba satisfecho porque se están haciendo mal las cosas en el país.
Entonces, pero bueno, de ahí di el tránsito hacia la política y ya no podía ¿Y eso litigar. cómo se ha quedado? Solo para tener toda la situación Pues ya nada, pasada. ellos han entrado y después de haber matado un total de 34 líderes comunitarios, pues ahí están y construyeron su cementera y les va muy bien, como a muchos en el país. ¿Y las comunidades ahí siguen? Muy dolidas, muy sentidas, ha habido un efecto grave. La persecución, hay todavía gente en la cárcel inocente, condenada por cualquier cosa. Y pues sí, es lamentable. Y eso pasa en todo el país. Hay gente que porque se les ocurrió acusarlos de algo y están en la cárcel. A mí me iban a acusar por genocidio, por esos 40 muertos. O sea, iban a echar la culpa A que yo lo planifiqué. Sí, eso es lo que yo leí en algún momento, que hasta había Sí, que entonces, decía que, que ya había se dado imagina- armas. y Ya no sé se qué. imagina usted yo enfrentar un juicio por 40 años de prisión. Y yo solo era el abogado. Y eso hacía, yo era el abogado. Entonces ya yo haciendo armas. Y los de Santa Rita en la hidroeléctrica en Cobán dijeron que yo iba a enseñarle a la gente a hacer las armas hechizas. Jamás, pero ni sé disparar una onda, ya voy a hacer armas hechizas. Me quemaba con los cuetitos de Navidad. Entonces, ahí no fue a buscar dinero. No, ahí no. Ahí no preguntó. Ahí nunca pregunté. No, yo lo que planteaba era un proyecto grande de país. Ya. Donde el sector privado pues tiene todo el derecho, todo ser humano, yo lo digo así incluso en nuestras reuniones, todo ser humano tiene derecho a tener dinero y riquezas. Es más, en silencio se lo pide a su Dios y en su religión. No existe ser humano que no le vaya a pedir a sus dioses que quiere riqueza. Entonces, normemos condiciones dignas para todos en su propio proceso. Necesitamos escuelas. Aquí hay un pacto maldito desde la UNE que hace que el gobierno no cree nuevas secundarias en todo el país para fortalecer el sector privado y la Cámara esa. Aquí están condenando a propósito a la Universidad de San Carlos, porque el gran negocio de la educación superior es un crimen. Entonces, tenemos que diversificar. En nuestro plan de gobierno había la creación de 14 escuelas técnicas en todo el país, la creación de 10 hospitales. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Dicen las empresas, es nuestro dinero. Ojo, nuestro dinero cuando paga 1% de impuestos sobre la renta, podemos empezar a revisar eso. Cuando se les paga 2,000 millones de quetzales de subsidios, cuando se les paga miles de millones por la vitamina A al azúcar, o a Anacafé los 5,000 millones de devolución del IVA, y empezamos la suma, y resulta que les estamos regalando al sector privado 45,000 millones para que se sostengan. Y a los pobres no les estamos dando nada. Entonces yo dije, redistribuyamos, jalemos aquí 25,000 millones, los invertimos en la gente para que empiece a producir alimentos, capacidades, formar a la gente, tener un mejor institucionalidad de la seguridad pública. Hoy los policías siguen pagando sus botas, las balas, y no decimos nada, lo estamos viendo. Las cárceles. Mentira que no hayan celulares. ¿Cómo es posible que seguimos siendo ciegos? Las extorsiones, el 80% de la extorsión viene de las cárceles. Y ahí hay supuestamente hasta una ley que elimina la señal de las cárceles. Eso es mentira y lo sabemos todos. ¿Por qué no hacemos algo? De hecho, creo que hasta el ministro de Gobernación últimamente reconoció que no tiene control de las cárceles. Así es. Que es Pero un el tema problema de país. empezó con Álvaro Arzú, Sí. cuando les entregó las cárceles a sus sicarios que tuvieron que ir a la cárcel. Y ahí les entregó el sistema penitenciario. Eso fue un grave error. Esa ley que crearon con Álvaro Arzú destruyó la posibilidad de la redención del sistema penitenciario y hizo escuelas y universidades de delincuentes. Terrible. Entonces, nosotros teníamos esa posibilidad. Entonces, cuando el empresario, dijimos, prometido, ni un centavo más de impuestos. Es más, bajemos el impuesto sobre las rentas y nadie lo paga. Pongamos fijo, 7% todos. Ya se imaginan los empresarios multimillonarios que pagan 1% de impuestos sobre la renta, pagar 7 de ese montón de millones. Obviamente no les iba a gustar, pero si logramos ese gran acuerdo, mire que de las debilidades de los acuerdos de paz son 2, y por eso se firmó la paz, porque no hay acuerdo de reforma tributaria y porque no hay acuerdo de reforma agraria. De lo contrario, nunca se firma la paz. Y esos 2 problemas son nuestros problemas eternos. Si no resolvemos con madurez
Una reforma agraria y una reforma... No reforma agraria, no estoy resucitando ni a Arbenz ni a nadie, porque Arévalo es una cosa y Arbenz es otra cosa. No estoy resucitando a Y Arbenz. el segundo Arévalo es otra cosa, seguro. Muy lejana. Pero bueno, entonces, no estamos resucitando a nadie, pero sí tenemos que resolver. 1.400 conflictos agrarios, que significan alrededor de 5.000 familias en conflicto, en extrema pobreza. No puede ser que no tengamos capacidad de crear. Va, pero una política ¿cómo, de ¿qué se hace Estado. con eso? O sea, porque sinceramente uno mira a Guatemala, que yo siempre tengo esta experiencia de verla desde dentro, pero desde fuera también, así un poquito que todavía no termino de comprenderla del todo, ¿no? Yo este año cumplo 18 años aquí y estoy todavía medio... ¿Cómo solucionas los enormes retos que hay en esos conflictos sobre agua y tierra? Que parece que son El agua lo cabo resolvemos eternos. hasta que la familia Castillo nos dé permiso. De lo contrario, Con ley de aguas, dices. Sí, ellos tienen el control. ¿Por qué? ¿Por qué la familia Castillo? Centroamericana. ¿Pero por qué? ¿Qué hacen ellos para no tenerlo? Pues Digamos, tener eso el para- poder y el control. Presentan 22 iniciativas en el Congreso, no se mueven. Yo vi cómo se les llama, escuché y no toquen, no avancen. 25,000, una Cámara le entregó a 60 diputados para no aprobar la Ley de Desarrollo Rural. Yo estaba ahí sentado. Un diputado de Toto, que ahí sí no diré su nombre, pobrecito, me dice, mira vos, qué triste. Yo sí recibí esos 25,000 para no votar por la Ley de Desarrollo Rural. ¿Y por qué estaba triste si le habían dado 25,000 tuquis? Sí, porque me oyó y yo reclamando y O maldiciendo sea, a todo el mundo. lo aceptó, pero se sintió mal. Sí, se sintió. Pobre. Le honra eso. Entonces, pero de esas realidades Ya. se habla poco. Pero no, ahora Entonces empezamos a buscar Sí. soluciones etéreas cuando la solución es dejen de estar dando sobornos. Ya. Dejen al Congreso legislar. Pero no pueden porque invirtieron en el partido. Y son sus decisiones. Y una ley de agua sí podría solucionar esos problemas. Muchos problemas. Sí. Una ley de aguas. 2, necesitamos reformar o entrarle al tema. Yo me acuerdo, vea cómo funciona el poder. Un magistrado de la Corte Suprema hace como 15, 18 años dijo, el país no avanza si no tenemos un código agrario. Y sacó una versión de código agrario. Habrá sido en el 98 o ya 2000, 2003, no me acuerdo. Reventó el miedo en muchos sectores y lo jubilaron a los 2 meses. ¿Pero qué decía el código que daba tanto miedo? Digamos, ¿qué regularía un Nadie código? lee nada sobre derecho. Solo- Aquí solo está escuchó prohibido agrario y el ya se tema pusieron agrario. Así es. Yamatei cerró la Secretaría de Asuntos Agrarios. O sea, ni siquiera pueden atender, escuchar la conflictividad, porque destruyeron la poca institucionalidad. Entonces, ¿qué solucionaría el país? Pues por supuesto que todos los grandes que han tenido el poder siempre sean un poco más humildes y cedan espacios de decisión que no todos son suyos. Entonces, ahí empezamos a caminar y construir nuevas reglas, las nuevas reglas del juego. Hay muchas tierras que simplemente se las robaron. Yo te voy a comentar uno que no es contra nadie particular. 250 caballerías, Barrios le da a sus milicianos, gente mestiza que lo sigue y hace la revolución liberal, que son los que resucitaron ahora con este gobierno y los de la revolución del 44, o sea, son los mismos. Entonces, le da a sus milicianos. Entonces, fundan el municipio de Chinique. Pero cuando se crea el Registro General de la Propiedad y en 1913 hay que inscribirlo, dice, ¿y cómo inscribimos todo ese montón de tierras nuestras? Entre Ixcán, Cobán y Uspantán. Entonces, y a nombre de uno, no. Entonces pongamos de los vecinos de Chinique, porque aquí somos 10 familias y somos Chinique, familia Urizar. 100 años después, Hay 200,000 son familias. quichés y echis. Y sigue, y entonces durante 100 años, los echis de esas 250 caballerías cada año bajan y regalan 100 vacas, 100 cerdos, 1,000 quintales de maíz, 500 quintales de frijol, y ahí va la gente tributando. Antes a las familias Urizar, ahora a la MUNI. Entonces, yo empiezo a litigar eso. Porque los Urizar, familias que todavía quedaban, decían, no, esas son nuestras tierras, y entonces se las vendemos a la MUNI y usted siga con el negocio. Entonces yo litigo contra ellos y demuestro que ya no es de ellos.
que tal vez el presidente se los dio. Y descubro que entonces la ley de baldíos dice que no se puede entregar tierra donde hay gente. Nunca respetaron eso. Pero yo dije, no lo respetaron, fue ilegal la cesión y por lo tanto, los logramos quitar. Ahora estamos contra la MUNI, para que la MUNI entregue a los Hershey, porque es otro lado, no es la MUNI de Chiniqui. Es Uspantán, es Cobán, es Ixcán. Y ahí hay que 40, 50 comunidades Hershey. Suena que hay que hacer un censo muy específico agrario, entonces, y saber de quién es quién, ¿no? O sea, y que funcione, sí, y que no hayan habido ladrones en el RIC, que ya se succionó 2.000 millones de quetzales. Fontierras, que es otra cosa así descarada, ¿verdad? Que nace para impulsar el mercado de tierras, así dice los razonamientos de la ley. Entonces necesitamos un RIC fuerte que nos diga cómo estamos en el país. En algunas fincas fronterizas en Izabal hay 3 niveles de tierras. Saber dónde están las fincas. Entonces necesitamos un verdadero registro catastral. No lo tenemos. Y adrede. En la ambigüedad, digamos, tienes un montón de gente que todavía controla tierras que en teoría no son suyas. Así es. Entonces, no tenemos registro catastral. Y ya hemos desperdiciado miles de millones y préstamos, 1.000 millones de dólares de préstamos de entes internacionales. No tenemos un sistema judicial que garantice resolución en un sentido agrario y no en un sentido penal o civil. Ese es otro gran vacío. Por eso tenía razón el entonces presidente de la Corte Suprema, el magistrado de León, creo que era de apellido de León, no me recuerdo muy bien. Entonces él decía, tenemos que juzgar los conflictos de tierra sobre los criterios y principios agrarios, no penales ni civiles. Y lo jubilaron. Entonces, para resolver la conflictividad agraria, entiendo que a partir de la firma de la paz entre el 96 para adelante, y Berché fortaleció un poco más, si no recuerdo mal, la Secretaría de Asuntos Agrarios, pero era para atender y escuchar la conflictividad agraria. Se empezaron a resolver algunos conflictos, debo reconocer, y a mí me contrataron, hice un plan ahí de arbitraje agrario para otra vez, no nos vayamos a los trancazos, veamos cómo resolvemos. Sí, claro. Entonces, hice una propuesta de arbitraje agrario con otros colegas y creo que Guatemala necesita espacios de diálogo también, en donde pues vamos a tener que ceder. Tenemos conflictos grandes de tierras donde ahora sí los pueblos indígenas están empezando, eso sí es cierto. Hay un surgimiento y hay más fuerza de ese lado, digamos. Y una fuerza para reclamar lo que era suyo, sus tierras. Tenemos conflictos de tierra en Quetzaltenango. Totonicapán tiene sus tierras de ahí al estilo nuestro y no hay propiedad privada. Santiago Atitlán, Nevaj, Chajul y Cotzal, y por supuesto las Verapaces, que es un polvorín eso en terrible, ¿no? Todo. La franja transversal, el Polo Chic y qué sé yo. Se mezcla narco ahí, además, es una cosa... Y lo peor es que hoy no queremos aceptar que el narcotráfico nos tiene de rodillas. No solo en la inseguridad y que por ahí andan armados y traficando y cargando. No. Están en las grandes inversiones inmobiliarias del sistema financiero privado. Usted no va a ver por ahí cargando sus costales de dinero. Están en el sistema financiero privado. Entonces, también por ahí hay otra línea que habrá que empezar a corregir. Pero en el tema de la conflictividad agraria necesitamos institucionalidad y nueva legislación. Yamatei destruyó lo poco que quedaba y ahora esperaríamos que el presidente con esta comisión, que me parece muy poco, pudo haber sido más creativo que crear una comisión, pero bueno, algo van a hacer, ojalá, porque es uno de los temas más graves, más importantes y más sensibles de la historia del país. Por eso a mí me sorprende cómo este gobierno no fue uno de los primeros temas que debió entrarle. Yo le propuse al presidente, el partido, lo discutimos con el partido y como teníamos propuesta, le propusimos al presidente, cree una Procuraduría de Asuntos Agrarios. Es urgente, eso le baja la tensión y empezamos a buscar. Pero eso no puede soluciones. hacer, supongo que necesita legislación, ¿o no? No, ¿O puede hacer él solo? Puede, un por procurador. supuesto. Él crea su Procuraduría de Asuntos Agrarios.
Así como él crea, por ejemplo, le hicimos la propuesta de la reforma a la CODIRRA, la reforma al FODIGO, al Fondo de Desarrollo Indígena. Ese es un botín desgraciado, la caja chica de los gobernantes de sobornos y corrupción para pueblos indígenas. Resulta que hay 20, 30 millones para pequeños proyectos. Ahí andan repartiendo tinacos, cantimploras. Están los mismos, ¿verdad? Y son los mismos, ahí siguen. Entonces, ahí estamos perdiendo un montón de dinero que podría generar mejores posibilidades. Volviendo a hablar de, digamos, cómo vivió la sorpresa de 25 de junio de 2023. ¿Se esperaba que pasase esto que pasó? No, yo ¿O creo algo que nadie parecido? se lo esperaba. ¿O estaba así como muy enrarecido el proceso y decía, aquí esto puede pasar cualquier cosa? El proceso estaba enrarecido porque creímos que aquellos asaltaron todo y tenían todo listo. Sí. Y lo tenían muy bien tomado. Sí. O sea, por eso es que está la molestia, porque creyeron que en iban la a lógica ganar. de ellos es Sí. que el que se lo iba a robar era yo y aquel se lo robó. De Por hecho, eso, esa es la lógica. La lógica es, me robaron algo que yo me iba a robar. Exacta, eso es lo que pasó. Sí, Eso es lo que pasó. Yo me lo tenía que robar porque yo crié las condiciones para robarme. Estaban y me lo quitaron. absolutamente convencidos de que les iban a salir todos estos, que lo de las encuestas sí, pero que tenemos unos mecanismos clientelares tan fuertes que vamos a pasar a segunda vuelta. Así es. La gran... Estamos hablando de Vamos, ¿va? De Conde. Sí, digamos, sí, esa era la operación. sí. Pero también hay que reconocer que los políticos no son los políticos solos, son operadores del poder siempre. O sea, también detrás habían otros más grandes que siempre andan financiando. Siempre, eso no podemos dejar de verlo ni de decirlo. Porque no decirlo nos pone en una situación ingenua y creemos que los políticos son dioses en el ejercicio del Estado, y eso no es cierto. Entonces, yo creo que el gran espaldarazo que el presidente Arévalo recibió, entre el presidente Arévalo suma todo, porque el presidente Arévalo, yo recibía llamadas de la gente, ¿y cómo es ese candidato? Me decía la gente, para que votemos por él, ¿y cómo lo identificamos en la papeleta? O sea, ni siquiera en la segunda vuelta lo reconocía la población. El espaldarazo que reciben, la fuerza que reciben sorpresiva, es la forma contagiosa de la juventud de poner en moda algo. De todos los estratos. Yo conozco gente con muchos recursos y una visión de derecha radical, que sus jóvenes, pues, vamos por ahí. Y calladitos, va, porque... Roberto Arzú dijo en esa silla que su hijo había votado, sus hijos habían votado en la silla, y las novias y los amigos de sus hijos habían votado por Tío Berni. Por ejemplo. Y en todos los estratos. Y de ahí, desde los más bajos, jóvenes indígenas, también hubo una especie subliminal en la campaña de Semilla de una imagen aspiracional. Entonces yo aspiro a ser como aquellos, de los universitarios, blancos, cómodos, urbanos, citadinos, qué sé yo, con oportunidad. Entonces se proyectó subliminalmente eso y contagió una juventud. Porque esa juventud, doña Sandra tuvo sus votos, ¿no? Vamos tuvo su corrupción. Pero hubo un contagio nuevo sin respaldos ideológicos. Porque Semilla misma decía, yo prefiero seguir siendo Pink, decía Samuel, para no definir una posición ideológica. Entonces, esa fue la fortuna. Y yo creo que ya no se va a repetir. Estoy seguro. Entonces, pero para mí esa fue la sorpresa. Y los pueblos indígenas, ya en ese contexto, no en una sintonía programática, sino en una reacción de la coyuntura, se mostraron. Y eso para mí fue muy importante, más allá del nuevo gobierno. La sociedad guatemalteca y la capital se dio cuenta que existimos y que habemos otros, y que esos otros tienen sus propias estructuras. Y eso creo que es importante, es de las conquistas más importantes. Incluso más allá del proceso electoral. Sí, políticas. Que le generó a este gobierno una obligación moral que no ha cumplido
está muy lejos y ya le queda poco tiempo. Ya a la mitad del periodo, lo que no logró en consenso del Congreso, ya no lo va a lograr, porque ya el otro año cada quien agarra por su lado para buscar su reelección. Y ya el año electoral, peor. Entonces, lo que yo creo que empieza a pasar es que se empieza a fortalecer procesos también de reacción social. Entonces, igual que los 48 cantones, mire, ya le dimos mucha oportunidad, ahora sí queremos esto. Entonces van a empezar, los salubristas se tranquilizaron, pero es cuestión de tiempo. Van a volver. El magisterio con Joviel, que me parece una de las, por lo menos es una conquista importante de este gobierno, la certeza de lo que debió hacer, pero que por otro lado puede entenderse como un debilitamiento del sistema, de los procesos sindicales, que vino hasta hace 2 días la comisión de consulta de la encuesta de la OIT, y los números siguen siendo rojos de persecución contra el sindicalismo, los derechos laborales. Vamos en un retroceso de derechos laborales terrible, una deshumanización de los trabajadores en todos los contextos, y no nos estamos dando cuenta. Entonces, progresivamente puede haber un caldo de cultivo de reacciones sociales y de posible conflictividad en los siguientes 18 meses hasta el proceso electoral. ¿Qué hubiese hecho usted con la fiscal? Hablando ya de... Porque iba a preguntar si Bernardo dio la talla. Entiendo que lo que está diciendo es que no ha dado la talla, digamos, a lo que se esperaba. Yo esperaba más. Sí. Y pues, como lo digamos, es complejo, pero... Con lo de la fiscal... Yo solo digo, la fiscal hubiese tenido la misma reacción con Bernardo que con usted. O sea, hubiese sido muy parecido en términos de yo no voy a dejar que esto pase, ¿verdad? Yo tengo algo que decir y me siento, no sé si orgulloso es la palabra, pero me siento bien de crear puentes de diálogo con todos los sectores. Si bien es cierto, hay algunos sectores que me aborrecen. ¿Y será que se puede hablar? Yo dije en campaña que lo primero que quería era destituirla. Yeah. Pero si las condiciones jurídico-políticas e institucionales no me lo permiten, tampoco hay que tirarse... no se cree esa versión de que hay que destituirla y sacarla por el pescuezo y ya está. Digamos, aquí Leonel Tiorello viene cada 2 por 3 a decir que cada vez que se viene dice tendría que haberla sacado de una vez. Tendría que hacer las ilegalidades que hizo Bukele para tener nueva Corte Constitucional, nuevo Congreso, etcétera. Esos costos institucionales en la evolución política del Estado creo que sería muy caro y no hay que hacerlo. Entonces, yo pues le apostaría, le digo, yo me siento orgulloso de entablar comunicación incluso con los sectores más recalcitrantes del país para mí. En el Congreso yo tuve amistad con toda la tipología que nos tienen en la política, con todos los sectores. No para hacer chanchullo, y creo que me gané el respeto por eso, porque llegamos a acuerdos y cumplimos nuestros acuerdos. Tuve que asumir los costos de mis decisiones y me luzco, digamos, en mi vida política que sí tengo la capacidad de sentarnos. Yo me hubiera sentado a hablar con la señora. Porque en la política es eso. De este escenario de poder, ¿por qué tiene todo? Yo también quiero un pedazo. ¿Qué quiere? ¿Quiere proteger a estos? Los está protegiendo. ¿Me está metiendo a la cárcel a los míos? Los está metiendo. Entonces el presidente no tiene nada que perder. Entablar un diálogo por el bien del país y mejorar y por lo menos... Entonces, básicamente decirle, ¿qué quieres? Reducir la impunidad un poco, pues. Ahorita no está haciendo nada. Y entablar ese diálogo. Y ojo con esto, y sigo diciendo lo mismo, porque los actores del escenario político del país no solo son los políticos ni los funcionarios. ¿Quién más está detrás de la señora fiscal general? Hay otros poderes. Entonces, ¿por qué no tener la capacidad y transparencia para decir, mire, don Juan Pérez no solo tiene apoyo y está financiando a Fundaterror, y aparte yo le estoy dando aquí sus contratos? Sí, claro. Entonces... O sea, que pongámonos de acuerdo. Hay otros lugares donde apretar, es lo que está diciendo. O sea, puede llegar aquí a unos y decirle, si no me voy a llevar bien contigo y luego tú por otro lado me estás haciendo esto otra cosa. Ese es el ejercicio político.
sin decir nombres, en un festival reciente, Rodrigo Arenas dijo, y también eso me parece maravilloso, ¿no?, en términos de teoría política, dijo que ella, nos guste o no nos guste, ella es un contrapeso republicano. A Bernardo, bueno, en la lógica, y así lo ven, todo eso es un freno claro, a Bernardo. Bueno, exactamente. una mafia ahí, pues sí. Supongo que las maras también son un freno a la policía, ¿va? Pero por ejemplo, no sé si son muy republicanas, esa ¿no? es la lógica. Sí. Entonces, por eso digo, cuando uno quiere ejercer Estado, hay que hablar con los que ejercen Estado. Ya. Entonces, yo conozco a la doctora Consuelo, la vi en la universidad, tuve la posibilidad de ser colegas profesores de posgrado y me parece una señora muy académica. Para mi gusto está en el equipo que no debe. Sí, claro. Para mi gusto. Le falla lo de plagiar las tesis, ¿verdad? Esa parte académica no la tiene tanto. Sí, en eso puede tener razón. Mire, pues, para conseguir títulos Ya. hay de todo en el país y sin duda ese es un tema que quedó pendiente aclararlo. Pero como abogada y como docente en la universidad, ese fue el primer contacto que yo tuve con ella. Le Una pareció señora técnica, muy digamos. serena, tranquila, la maestra buena onda de la escuela, da clases, cumple. Así la conocí yo. Y yo digo, ¿por qué no es posible hablar con ella? ¿Por qué seguir el juego de la confrontación? Entonces ya me dan dudas. Entonces, ¿queremos o no queremos resolver? O mejor estar como está porque le conviene a otros que están detrás de ella y también detrás de mí. Entonces sigamos así y juguemos el juego. Porque esto ya se acabó. Sí. Entonces el presidente no va a hacer nada. Pero No, en medio cambiarlo, de eso, sí. en medio de eso pudo haber. Y va a ser poco con el próximo fiscal, porque mire esta Corte Suprema. ¿Cuánto puede? ¿Cuánto pueden las bancadas en el Congreso? Cuando las estructuras ya se están moviendo. Entonces, ¿de cuánto va a poder escoger él? Entonces, a esos diálogos de poder me refiero. Yo creo que el político tiene que tener la entereza, la certeza, la capacidad y la capacidad transparente de generar ese diálogo. Lo que entiendo es que lo que dice es, yo hubiese llegado, hubiese apretado las tuercas donde tenía que apretarlas, porque esto es un ecosistema, claro, y no es donde ella. no solo es ella Así y yo, sino que es el contratista que está detrás, el grupo de diputados que está detrás, el grupo de militares que está detrás. Y entonces yo tengo capacidades para ejercer poder en todos estos lugares, y una vez que yo tengo bien apretadas ciertas tuercas, me siento a hablar y decir, mamita, ¿cómo caminamos? sí, mira, aquí está el puente, crúzalo. Pues sí. Eso es hacer Estado. El riesgo es que uno termina siendo marioneta de los actores de poder, real, histórico. Y muchos se sienten cómodos con eso porque trascienden de una escala económica hacia otra. Y eso es lo aspiracional del 90% de los políticos. Entonces están cómodos en donde están. ¿Y con el Congreso? ¿Cómo se ha lidiado con este Congreso hiperfragmentado que tenemos? Incluso más fragmentado que los dos anteriores, yo diría, ¿o no? ¿O siempre ha sido igual? No, siempre es igual, siempre es igual. De hecho está menos fragmentado porque antes había permiso de hacer bancadas. Antes se enojaban con su partido, con los actores de y se arman, vénganse muchachos, 12 y armamos nuestra bancada porque esos desgraciados no me cumplieron. Y con 12 aquí sí extorsionamos del otro lado. Ahora no está pasando eso. Ya. Hay una artificialidad en cómo están los grupos estructurados, ¿no? Yo creí y apoyé la reforma a la ley orgánica del Congreso porque hay que respetar la institucionalidad partidaria. Porque el pueblo votó. Por un partido. Por un partido es mentira que votó. Yo le tuve mucho respeto y le tengo respeto a un Oliverio García Rodas, pero ¿cuánta gente votó por él? Y fue 30 años diputado. Nunca lo vimos en campaña. Sí, no. O Mario Taracena. Nadie lo conocía, ¿no? Mario Taracena. Bueno, a Mario se lo conocían más, ¿verdad? Pero Ya cuando fue presidente. Pero después de 27 años de ser diputado, ¿cuántas veces andaba en campaña? Sí. Entonces, la gente vota por un partido y por los caciques de los partidos. Entonces hay que respetar la institucionalidad partidaria. Mario y casi lloraba ahí en el pleno cuando decía, desgraciados, traidores, éramos 46 y solo 6 nos quedamos.
traición al partido, a conformar otros partidos y mecanismos de extorsión. Entonces, y eso está en riesgo en la agenda ahorita. Sí. A ver cómo deja la historia. Ahora lo que hay es una sensación de que ante la artificialidad de la ley, digamos, de cómo se fuerza que estés junto con estos cuando no quieres estarlos, ¿verdad? La CC se metió además a decidir quién presidía y quién no presidía el partido y modificó completamente a su conveniencia la CC jefes de bloque. Entonces manejan la agenda. Quien la CC dice que tiene que manejar la agenda. Entonces hay todo una cantidad increíble, ¿no? de diputados que están desafectos, vamos a decirlo así, ¿no? Que están así, pues que se separaron de la UNE, se separaron de Vamos. Sí, hay varios. Sí. Están obviamente la bancada oficialista. Y dicen, o hacemos unas modificaciones a la ley, o no se pone orden de verdad en el Congreso. Y los votos que hay en el Pleno no se reflejan en jefes de bloque, ni se reflejan en los partidos, ni demás, ¿verdad? Que va un poquito, no sé si va un poquito al núcleo duro. Obviamente WINAC es un movimiento distinto, creo que todo el mundo lo reconoce. Pero el partido X, normalmente lo que te llega es te dice, 1 millón por la casilla número 1 de Chiquimula, ¿verdad? Y yo pago 1 millón. Me pago mi campaña. Y me vas a decir que la curul no es mía, pero si paga un montón de dinero por ella. Claro, o sea, si algo es mío es la curul, que la pagué yo. Y ahí es donde yo creo que esa es la realidad política, que al final es muy difícil de compaginar. ¿Por qué la izquierda dice que hay que reducir el financiamiento privado? Porque vendemos nuestra voluntad a quien paga. El político no tiene que recibir financiamiento privado, porque entonces se vuelve un empleado de quien lo financió. Es el Estado que debe crear las condiciones de participación democrática para tener los mecanismos de control éticos fiables. Y quien no cumple, que se va a la cárcel por extorsión, por soborno, por etcétera. Entonces, el presidente Arévalo o el gobierno o el ejecutivo actual encontró una salida importante de acuerdos, y es bajo la premisa: lleve obra a su departamento. Sí. De las más altas en la historia del país. Los diputados están felices. Nunca antes. Nunca ha habido tanto dinero para Codedes. Está claro. Ni control del Congreso. Jamás en la historia. Vamos a ver las afectaciones y análisis más en detalle en otro momento. Pero ese tema era una herramienta importante para el Ejecutivo para negociar agenda y consolidar alianzas importantes de Estado. El problema es que un partido oficial, segregado desde sus propias vanidades y egos del tamaño de la catedral, no hay agenda, no hay liderazgo. Yo no conozco del partido oficial a alguien que cabildee, con capacidad de cabildeo. Pues haya que ir a sentarse con el más feo, aquellos. Pues, tiene un voto. Me guste o no, el sistema lo eligió. O tengo mis 106 votos y los menos éticos los pongo fuera. Pero armo, construyo. Claro, pero ¿cómo hay construyes mucho riesgo. Con una clase política que lo que te pide es eso, te pide recursos? Es que ya se los dio. Plazos. Sí, no, claro. Me refiero a que hubiese hecho Amílcar Pop. En ese sentido, sí. Ley de Consejos de Desarrollo, transparentar esa asignación. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque el pueblo tiene derecho a verlo también. Entonces, los mejores ojos fiscalizadores son los de la población. Cuando fui diputado, creamos 60 comisiones ciudadanas por la transparencia, que lograron llevar a un centenar de funcionarios a juicio y a la cárcel incluso. Entonces, yo creo que el Ejecutivo perdió la oportunidad de usar esa herramienta, que es importante, porque abandonó la base social, porque Semilla como partido no la tenía. Pero el presidente sí la tuvo en la coyuntura de la primera y la segunda vuelta. El presidente tuvo la oportunidad en 6 meses de tomar decisiones inmediatas con el respaldo popular. Entonces, con ese respaldo popular, anunciar, a mí me dio tristeza, y voy a decir algo que no les va a gustar,
Cuando la diputada Sonia Gutiérrez lanza y pide la aprobación de la ley de comadronas, 23 diputados se desmarcaron. Casualmente fueron los de Semilla. Cuando la diputada Sonia vuelve a lanzar la ley del aumento para los jubilados, los mismos 23 se desmarcaron y se fueron del hemiciclo. Las redes sociales explotaron y los obligaron a regresar. Y regresaron y votaron. Bueno, pero entonces, le estás apostando, es que, ¿qué hubiera hecho? Tener el respaldo popular. Ya. ¿Por qué no aprovechó el respaldo popular? Lo abandonó. Entonces, con el respaldo popular, cada distrito, algo que sí funcionó, y eso no fue de ningún gobierno, pero sí funcionó en algunos temas, incluso para el enjuiciamiento del presidente Otto Pérez. Yo presenté esa demanda, ¿y qué pasó? En cada distrito, incluso la gente fue a buscar a sus diputados. Entonces, es la población. ¿Y eso sí les asusta? Ah, por supuesto. O sea, ¿no has visto una reacción como esa cuando van a la casa y les ponen un par de una manta mantas a la casa y del diputado? y dicen, no, esto me van a linchar aquí. Y viene el miedo ese. Yo no estoy hablando de linchamiento, Sí, estoy obvio, hablando obvio. de que la sociedad Pero eso es la psique, puede esa es la reacción, ¿no? retar a sus representantes. Eso ya pasó en Guatemala. Pero tampoco se aprovechó. Entonces, el Ejecutivo tuvo esas herramientas. Yo las hubiera usado. Hubiera usado no solo la herramienta de acuerdos en la inversión, en la fiscalización. El problema es pactar con todos y resulta que la mitad no son buenos, pues. Pero ya sabía que no eran buenos. Entonces terminamos haciendo lo mismo. Terminamos dándoles contratos a los mismos. Salieron de la cárcel a firmar sus contratos con este gobierno. Contratos de todo tipo, de construcción, de servicios, ahí están. O a tomar posesión como funcionarios. Entonces, más allá de un análisis crítico del gobierno, es un análisis de la realidad del poder político del país. Por eso es importante transparentar quiénes somos. Porque si no, vamos a seguir jugando el mismo teatro. La Caperucita Roja, no importa quién es la actriz, pero va a ser la Caperucita Roja y el lobo va a ser el mismo lobo, pero es otra persona. Y cambian los actores y es la misma función. ¿Todavía puede hacer algo este gobierno? O sea, le quedan 2 años y 4 meses, ¿verdad? Sí, estos 4 meses son importantes. 5 meses, sí. Porque, digamos 4, porque diciembre, ya después del 15 solo se quedan los que van a ir a cobrar. Sí, porque los contratistas... Diciembre es el agosto español, digamos. El diciembre Sí, es el bueno. chapín para lo que agosto es en España, que está muerto absolutamente todo. Hoy me llamó mi madre y dije, qué raro que me llames en agosto, si no me haces ni caso en agosto, ¿verdad? Estaba viendo que sí, vacías las calles, ¿no? Nada, no, Sí. todo el mundo está de vacaciones, todo el mundo está en otra cosa, en descanso. Pues, ¿por qué es importante eso? ¿Por qué es importante? Porque el reto de quién preside y quiénes van a dirigir el Congreso en el año preelectoral. ¿Por qué es importante preelectoral? Porque es cuando todos empiezan a hacer sus negociaciones y para dónde van. No es electoral. Por eso es importante. 2, por el presupuesto nacional. Vamos a ver cómo está la lista de ONGs, de los 2.500 millones de aportes directos a ONGs o a fundaciones y saber. Por ahí vi una asociación que cuida a un santo, al Cristo de no sé qué, 3 millones. Y yo dije, 3 millones para cuidar a él, mejor páganle un seguro, más barato. Entonces habrá que ver esa lista. Sí, cabrón. ¿Por qué es importante? Porque también viene la lista de obras directas del Congreso. Y que debe moverse una maquinaria, CGPlan, los ministerios, Ministerio del Ambiente y los permisos, etcétera, 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 y las municipalidades. Que la queja de los diputados es que no se mueve la maquinaria. Que está Y que- el pacto, pero que después no cumplen, digamos. Esa es la... ¿Y por qué no se mueven? Porque todos ponen talanquera, porque el alcalde quiere su parte, porque el gobernador quiere su parte, porque el director de medio ambiente quiere Cabal. su parte, porque entonces todos ahí... Que eso es lo que no entendemos muchas veces. La lentitud favorece al corrupto, ¿verdad? O sea, el que Es está que ahí, la que quiere... lentitud no favorece, la lentitud es la herramienta, Es la herramienta, del exacto. corrupto. Es la- Entonces le pone talanquera y no sale.
y le va a encontrar problemas al expediente y ahorita ya y nos esta alcanza. coma y este punto y me lo devuelve. En todo el país ya nos alcanzaron las lluvias y ya no se va a ejecutar. Y la tramitología y ya no llegan. Pero bueno, aprovechando el momento es importante para llegar a los acuerdos políticos de Estado para el presidente. Ahora, el problema, y yo lo digo como ciudadano común y corriente, no sabemos cuál es la agenda del presidente. ¿Qué quiere el presidente? Por ejemplo, me invento. Para empezar, cambiar a la fiscal. Eso está claro. Bueno, no ese es su deseo. Sí. No es exactamente lo que quiere, porque si lo quisiera lo estaría trabajando de alguna manera. Ese es su deseo. No, pero ¿qué quiere el presidente? El Ejecutivo quiere mejorar la desnutrición o mejorar la salud de los guatemaltecos y va a construir 10, 15 hospitales en todo el país. Es su objetivo en un año y con este presupuesto. El presidente con la ministra Anabela quieren mejorar la educación del país y van a abrir 50 institutos de secundaria porque hay una mafia que no se los permite y van a abrir 14 escuelas tecnológicas en todo el país. Y eso pues, dispara nuestra capacidad profesional en el país en los siguientes años. Yo no miro eso. No, somos un país agrícola. Las cefas las están matando sin presupuesto, las escuelas agrícolas del país. Entonces, no, somos agrícolas y entonces vamos a multiplicar esas escuelas y con becas. Yo no miro nada nuevo. Dice que han remozado no sé cuántas escuelas. ¿Qué es remozamiento y bajo los sistemas de compra y ejecución presupuestaria? Yo vi los 1.000 millones del Patriota cuando se los volaron en remozamientos y todos se los robaron. Entonces ahora no sé. Los centros de salud. Honestamente, cuando me pregunta, ¿le va a dar tiempo? Es que no sé para qué. No sabemos qué quiere. ¿Cuál es la agenda del Ejecutivo? O en el Congreso. Yo voy a decir algo de la la agenda legislativa, digamos. Claro, yo me siento orgullosísimo, y aunque muchos digan que no es cierto, que la capacidad de una diputada, Huinaca, en el Congreso, ha sacado más leyes que cualquier bancada, aunque mayoritaria del país. Porque impulsamos y logramos aprovechar la coyuntura política del país para sacar la ley de comadronas y la ley de los jubilados. Entonces, pero esa es nuestra agenda. ¿Cuál es la agenda de la diputada Gutiérrez? Los pobres, las mujeres, los pueblos indígenas, esa es nuestra agenda. Entonces la pregunta puede ser, ¿le va a dar tiempo a la diputada Gutiérrez una ley más? Las coyunturas políticas las veo difíciles en este momento, porque ahorita es presupuesto y otras alianzas. Y las elecciones de Cortes del año que viene ya está. Y las elecciones Pero eso no es muy... Es importante, pero no es muy politizado en el común de los políticos. Porque el Congreso elige un magistrado de la Corte Constitucional. Sí, es una quinta parte. ¿Cuánto ahí son los verdaderos poderes? La Corte de Constitucionalidad es el poder más corporativo, casi inaccesible para el común de los mortales. Antes la universidad era la esperanza de un jurista democrático. Ahora ya ni eso. Entonces, la CC es la expresión corporativa del poder en materia de justicia. En la misma Corte son otros los que se van a poner de acuerdo para que esta Corte Suprema elija a alguien. Vamos a ver el presidente a quién va a elegir. Si va a convocar a una pequeña selección, digamos, éticamente hablando. Cuando nosotros en el Congreso hicimos una elección, forzamos a crear una comisión postuladora dentro del Congreso. La ley no nos exige, solo dice que el Congreso elige. Igual que no le exige al presidente, puede elegir a quien le dé la gana. A quien le dé la gana. Pero para ser transparentes, hicimos una comisión postuladora, calificamos expedientes y ya una terna mandamos al Pleno para que se elija. Tratando de buscar lo mejor que haya en opciones. Por eso digo, ese poder corporativo no es relevante en el debate político de lo que sí puede hacer cambios en estos 5 meses. Entonces, por eso son importantes, va a determinar el futuro también de las decisiones al interno del partido oficial o de los partidos oficiales, ¿verdad? ¿Quiénes son los sucesores? Y en esa pugna están. ¿Y a quién va a beneficiar la ejecución presupuestaria de MAGA, Mides, educación? ¿Dónde se está gestando el próximo liderazgo? Para eso es importante.
Pero si no hay una propuesta de toma de decisiones relevantes para el país, porque no la vemos, van a seguir sacando iniciativas como el Día de la Biblia, ya viene el Día del Lápiz, tal vez, a ver qué se les va a ocurrir. El Día del Santo Rosario podría ser, ¿no? No sé si hay un Día del Santo Rosario. No, y sin duda hay en la Iglesia Católica. ¿Y WINAC de cara a 2027, qué clase de cambios o de proyecto político está planteando? Bueno, cambio, seguimos apoyando reformas a la ley electoral, reduciendo financiamiento privado y no va a haber ya. Entonces, las reglas del juego van a ser las mismas. Las sí. mismas. Nosotros seguimos en nuestro trabajo democrático, en nuestras estructuras, buscando los mejores candidatos. Ojalá no cometamos muchos errores. Estamos queriendo propiciar una plataforma que rompa los esquemas de una visión tradicional de izquierda guerrillera, no en desprecio al movimiento guerrillero, por supuesto que no, sino cambio de paradigmas. Le estamos apostando a las nuevas juventudes, a las nuevas generaciones. ¿Y eso cómo va? ¿Hay talento por ahí o no? Pues tenemos jóvenes que se han integrado en los liderazgos nacionales. Sonia es una generación de posguerra que tiene una visión distinta desde la izquierda, pero distinta a la lucha guerrillera del marxismo-leninismo, por ejemplo. Entonces, y yo mismo, no por negar nuestra visión ideológica, sino que ser coherente a lo dialéctico de nuestras posiciones y de nuestras propuestas. Entonces, WINAC pretende ser una opción de transformación plural, abierto a todos los grupos étnicos del país. No pretendemos una lucha étnica, no, al contrario. Sí tenemos una agenda de reivindicación étnica, eso sí, pero no una lucha étnica, y de transformación de Estado para que sirva una sociedad plural y que tenga representantes en el Congreso y ojalá alcaldes probos, transparentes, preocupados desde lo local en la administración adecuada de los recursos para la población. Estamos muy comprometidos con el tema medio ambiente, la recuperación de nuestros ríos. ¿Cuánto? Más del 90% de los ríos están contaminados en el país. Estamos muy comprometidos con el tema del medio ambiente, el desarrollo, el desarrollo de las mujeres, un modelo económico más equilibrado. Ojalá pudiéramos un día hablar de todos esos privilegios en el fisco y redistribuirlos e invertir más en la población. Guatemala es un país muy rico. El petróleo, el níquel, las tierras raras. Aquí nos lo roban y pagamos para que se lo lleven. Yo denuncié en el 2013. Lo de Perenco, ¿ah? Lo de Perenco. En el 2013 yo denuncié. 700 millones recibimos y 1.000 millones les devolvemos. Qué soberana estupidez. Yo todavía no he entendido las cuentas de Perenco, de verdad. No, o sea, escucho eso y digo, no, hombre, tiene que haber un truco, tiene que haber algo aquí que uno no está entendiendo. Es así de descarado. Así de descarado. Ellos reclaman 1.000 millones de explotación y te han dado 700. Sí. Lo que pasa es que hay un artículo en la ley de, ¿cómo se llama? Devoluciones o... No son devoluciones. Gastos, son como reclamos de gastos reembolsables, sí, algo así. Entonces ahí va hasta el uniforme de los trabajadores. Las botas de los trabajadores, ahí lo cobran. Ya. Equipo, combustibles, salarios, impuestos y yo... Que supongo que es como una cosa como para qué, para compensar una primera gran inversión que hizo Perenco o algo Para así. mí, desde la teoría económica, es la estupidez de incentivos económicos para la inversión. Entonces perdemos. Eso no es incentivo para la inversión, eso es un robo. Y lo mismo nos pasa con todo el tema de recursos. Yo denuncié la mina Marlin igual. ¿Cuánto oro sacan? No sabemos. Entonces ellos deciden informarnos cuánto se llevan. Y de lo que se llevan nos dan el 1%. Pero como son buena gente nos dan a veces un poquito más y nos regalan una ambulancia para el pueblo. Y pintan ahí un hospital o algo así. Entonces, si recuperamos nuestros recursos naturales, solo ahí calculando nosotros en nuestra proyección, decíamos, podemos calcular entre 8 y 10 mil millones de quetzales. Recursos naturales globales. Los privilegios fiscales, los incentivos, los subsidios. Y empecé, bajémosle y metámoslo donde el pueblo lo necesita. Una reactivación económica sin precedentes en el país. Si WINAC se tuviese que ver en algún movimiento político de fuera del país, ¿cuál sería? Hemos dicho que más, no tanto, no es un más. Yo no descalifico lo demás. No, el MAS fue un movimiento extraordinario al cual admiro mucho, respeto y somos muy exitoso. Movimientos
hermanos si nos hemos y estamos en comunicación, igual que con la CONAIE. Pero digo, para nuestro país, para mí es un error ir a calcar un proyecto y ponerlo. Yo admiro el proyecto de Andrés Manuel y de la señora Claudia Sheinbaum, porque es una proyección muy humana, inteligente, institucional. Hay déficit, por supuesto, los procesos, ¿quién tiene una vara mágica? Debilidad con el tema del narcotráfico, no va a ser fácil, no es fácil atacar el narcotráfico. Fue un grave error lo que hizo Calderón con la muerte de 25,000 mexicanos con la guerra contra el narcotráfico. Bueno, y asociarse directamente con un cartel, ¿verdad? O sea, que es lo que al final pasó. Y claro. O sea, ya está cada vez más claro que las pruebas son que su jefe su zar de drogas dijo, yo elijo y mato a los demás para que crezca y como no sé, parte de dinero se llevó. Claro, pero la lógica, claro, entre comillas, detrás de eso era creemos un gran monstruo y con ese monstruo lidiamos, ¿no? Con ese pactamos. Entonces yo creo que por eso le tengo admiración al proyecto de Andrés Manuel. Ya van 7 millones de afiliados en Morena. Y eso también es importante. Admiro la transformación del buró del Partido Comunista Chino. Nos guste o no, están poniendo ritmo no muy democrático, a ¿no? la economía. Lo que pasa es que yo no sé qué es democrático ya a estas alturas de la vida política. Unas votaciones del país. de vez en cuando. Sí. A veces votaciones que se resuelven con la democracia universal como Estados Unidos, de que terminan escogiendo los electores, como la democracia del rector, que es igual al sistema gringo, ¿no? Entonces, el tema democracia sin duda es un concepto que la humanidad se la está empezando a repensar. Y los países nórdicos, por ejemplo, tan amantes de la democracia que dejan de votar. Confían tanto en su Estado que el 40% eligió. Hay un déficit de participación. Sí. Pero se les pregunta, ¿por qué no votan? No, porque está bien, nuestro sistema está bien. Pero puede votar desde su teléfono. No, pero está bien. Y están bien. Esos niveles el 40% está eligiendo. En Estados Unidos también muy bajo. Entonces, Tradicionalmente muy bajo. Entonces, los conceptos de la democracia creo que merecen una revisión también conceptual. Porque nosotros proponíamos también en un debate de la participación política, creo que los pueblos indígenas tienen derecho a tener una cuota en el Parlamento y dejar ese clientelismo de los partidos políticos. Una cuota, digamos... Por ejemplo, los cachiqueles de Sololá que elijan entre su sistema jurídico un representante y que tengan una banca. Ya. Y los quichés de Toto que elijan, etcétera. Y que sea rotativo con los pueblos indígenas y que siempre Colombia lo tiene, Bolivia lo tiene, México lo tiene. O sea, cuotas de participación. Porque como no garantizamos el espíritu de la democracia, que es la representación real, no lo garantizamos con el sistema, ¿cómo lo podemos garantizar? ¿Y hay una vía electoral de hacer eso? De que sí sea representativo. Claro. O sea, puede existir, porque a día de hoy, lo que te dicen los teóricos y los estudiosos, es que no hay tal cosa un voto indígena, digamos. O sea, no tienes una consistencia, un constituency, vamos a decirlo así. Que también empezamos hablando de eso, y Sí. lo reconozco. No, yo no hablo del voto indígena. Incluso, WINAC no tiene un voto indígena. ¿Sí? Nosotros descubrimos que nuestro voto es urbano, joven y mestizo. Porque mis hermanos indígenas votan con la UNE. Yo estuve viendo, de hecho, hoy por la mañana estaba viendo resultados de WINAC y veías que en Huehue no fue muy bien, que en Quiché no fue tan bien, o sea, fui viendo así como departamentos donde en teoría, sobre todo la URNG, ¿verdad? Yo pensé que en Huehue tenía una capital impresionante. Walter tuvo sus nichos, digamos, Sí. y fue 4 veces diputado. Pero de ahí Pero, sí, se perdió no en hubo estas elecciones, es tal sí, cual. Ya no llegó. Y luego sí, cabal, el voto que se tuvo mucho más en otras áreas más urbanas. Cada proceso electoral tiene sus momentos. Es que es un país en cambio urbano, va a ser cada vez más urbano. Cada vez más urbano, efectivamente. Entonces, yo creo que yo no me refería a un voto indígena nacional. Ya. Me refiero, si el departamento de Sololá
de tal porcentaje indígena tiene 2, 3 estructuras indígenas como entendí. la alcaldía indígena, ellos tendrían derecho de tener una representación. Es una representación basada en de la un democracia reconocimiento participativa, no histórico. representativa. Sí, es un Efectivamente. reconocimiento histórico con una cuota de poder previa. Pero mi Que punto... equilibra la representación ausente. Sí, pero esa no ha sido, por ejemplo, la vía de Bolivia, volviendo a ese caso. Ah, no. Bolivia arrasó No, pero sí tienen cuotas. Tuvieron cuotas hasta el cambio cuando arrasó. Fue A partir de ese el momento ya país- no hizo falta. El primer país que tuvo más mujeres en el Parlamento, por ejemplo. Ya. Entonces, pero ahora que ya no están, por eso es importante esas cuotas de representación. Porque equilibramos los déficits de representación. Entonces, creo que eso marcaría una diferencia en el sistema. Pero, por supuesto, no lo veo. Pero hemos hecho esas propuestas en el sistema y en la reforma, en el debate de reforma a la ley electoral. Muchísimas gracias por haber venido. No, a Aquí a ustedes Tangente. por tan amena conversación. Sí, Espero total. interesante para los demás. Por supuesto, y vamos a seguir, como lo que decimos siempre, vamos a seguir en contacto y a tener a lo mejor algún otro tipo de conversación aquí. Muchas Aquí estamos gracias. hablando siempre, esto cuesta porque no mucha gente está dispuesta. Pero para mí la idea y la evolución de esto es empezar a mezclar gente, ¿verdad? O sea, empezar a... ¿por qué no Yo agarramos a siempre dos digo, o hay tres? déficit de diálogo Sí, claro. en el país y necesitamos generar espacio. Yo intenté juntar a Portillo y a Dionisio Gutiérrez y no hubo manera. Del lado de Dionisio Gutiérrez. No hubo mayor interés. Pero digamos, esa clase de... No digo esa concretamente, que seguramente ya es muy carcamal, pero esa clase de conversaciones quizás son las que tenemos que tener, ¿verdad? Romper nuestros muros ideológicos o fantasmas. Todavía sigue teniendo amigos de esa época del Congreso, esos enemigos, enemigos, digamos. Platico con muchos Sí. de ellos y creo que le soy útil a la diputada para ir creando puentes y generando... ¿Y esos cómo están? algunos- ¿Cómo se sienten con estos cambios? ¿No tienen así miedo de que están perdiendo poder? Al No. margen de cualquier cosa, digamos. No. Deme un ejemplo. No que estén, digamos, no que ahora mismo el sistema no siga operando de la misma manera, que yo sí estoy de acuerdo con eso, sino así como la población nos puede seguir dando sorpresas. Y a lo mejor el futuro no es de nosotros. Yo, si fuese una lectura un poquito inteligente, te diría, hay muchos signos desde 2015 para acá y seguramente antes, pero los que yo he podido vivir de una forma Lo más que yo intensa. percibo es que sí hay la inquietud de no sabemos qué va a pasar. Claro, y Pero no son una el clase miedo de que va política. a pasar algo en contra, sino solo no sabemos, es lo que yo he percibido. El tema es que no son una clase política legítima y eso debería tenerlos cagados. Y a mí me parece increíble que no los tenga cagados. ¿verdad? Cuando Arévalo gana en la presidencia y antes la primera vuelta, muchos se asustaron porque que la izquierda y los comunistas. Y todavía hay un par que hablan, dicen, y de eso no hay nada. No. Pues". Y de hecho, Semilla siempre dijo que no era de izquierda. Entonces, ojalá, ese sí es mi miedo, que ojalá eso no nos haga daño a nosotros, que sí defendemos un planteamiento propio de izquierda con una propuesta. Si alguien ha trabajado propuestas democráticas de discusión de proyecto de Estado, hemos sido nosotros. Tenemos años de estar trabajando propuesta tras propuesta. Pero bueno, a ver qué nos depara el futuro. Lo Gracias. dicho. Muchísimas gracias, Amílcar Pop, por haber estado aquí. Y ustedes ya saben, denle like, denle en comentarios, buenos o malos, nos da igual, nos genera engagement, nos ayuda con el algoritmo, nos ayuda a hacer un proyecto más sostenible. Síganos en Tangente GT y nos vemos en los siguientes programas.